Hola a todos, bienvenidos a Historias Reales. Hoy hablaremos de un caso escalofriante que conmocionó a la comunidad de Colorado. El horroroso crimen de Brian Cohy, un adolescente de 19 años que soñaba con convertirse en un asesino serial famoso. Brian nació el 15 de abril del año 2002 en Colorado. Desde muy pequeño mostró una fascinación por lo mórbido y lo macabro, y a pesar de esto era un estudiante promedio y tenía algunos amigos con quienes compartía intereses como videojuegos y películas de terror. Sus padres, Terry y Brian, pensaban que su interés en lo oscuro era solo una fase y que eventualmente lo encauzaría hacia una carrera en criminología o forense. Para el 1 de marzo del año 2021, Terry, la madre de Brian, realizaba labores domésticas cuando decidió limpiar el dormitorio de su hijo. Al abrir el armario, descubrió una bolsa de plástico que contenía una cabeza humana y dos manos. Desesperada, primero llamó a su esposo, quien estaba buscando a su hijo menor en la escuela, y le pidió que por favor volviera de inmediato. Después contactó a Brian y le pidió que regresara a casa. Finalmente, al borde del colapso, marcó al 911. En la llamada de emergencias, la voz temblorosa de Terry reflejaba el horror de la situación. El 911 le contestó un operador llamado John, que le preguntó cuál era la emergencia. Ella mencionó que encontró en el placar de su hijo algo envuelto en una bolsa de plástico. La policía llegó al lugar rápidamente y una hora después detuvo a Brian frente a su casa. Las cámaras corporales de los oficiales captaron la imagen de un joven alto, desgarbado con gruesos anteojos que se acercaba a ellos sin resistencia alguna. Durante el interrogatorio, la madre de Brian mencionó que él siempre había tenido una fascinación por lo mórbido, pero que pensó que realmente lo estaban causando para convertirse en forense o investigador de la escena del crimen. Ella nunca imaginó que su hijo elegiría el camino opuesto. Sin embargo, Brian llevaba meses planificando el crimen. En su confesión, él explicó que recorría las calles buscando la víctima adecuada. Quería quitarle la vida a alguien, pero no a cualquiera. Buscaba a alguien que no tuviera hogar o una prostituta, porque según él, si esa persona desaparecía, nadie lo extrañaría. Salía de su casa 2 o 3 noches por semana armado con un cuchillo de cocina. Tras semanas de indecisión, finalmente encontró a su víctima perfecta el 27 de febrero. Warren, un hombre de 69 años sin hogar, dormía debajo de un puente. Era un lugar solitario ideal para no ser visto. Sin que la víctima se despertara, Brian lo atacó con un cuchillo y le quitó la vida. ¿Pero quién era Warren, la víctima de Brian? Había nacido el 12 de agosto del año 1951. A pesar de vivir en la calle, era un hombre amable y servicial, conocido por los comerciantes y los vecinos de la zona. Cada mañana acudía a una librería local para pedir prestado un libro y solía sentarse a leer durante horas en algún portal cercano. Los dueños de un café de la zona también lo conocían bastante bien, ya que siempre le ofrecían bebida y algo de comida. A pesar de sus circunstancias, Warren era un vecino querido y respetado. La desaparición de Warren fue denunciada el 28 de febrero por el dueño de la librería, quien notó de forma casi que inmediata su ausencia, ya que no fue por su libro como era costumbre. Durante el juicio, en enero del año 2023, su hermana Geraldine fue la primera en declarar. Ella recordó cómo Warren le había llamado el 26 de febrero, solo un día antes de que su vida fuera arrebatada. Lo hizo para felicitarla por su cumpleaños. En su testimonio relató que su hermano no era solo una persona sin hogar, sino que también era un hombre de gran valor y dignidad. Otros testigos, como el dueño de la librería, el dueño del café y varios vecinos, también hablaron de la bondad de Warren. Señalaron que no era alguien que pudiera ser usado y tirado como si no valiera nada. En su confesión, Brian en un principio explicó que sí pensó dejar el cuerpo allí, pero luego le dio miedo dejar fibras de su ropa en el cadáver, así que decidió dividirlo en varias partes para borrar cualquier rastro. Luego lo llevó hasta una zona desolada junto al río Colorado, donde intentó desaparecerlo por completo, pero él no lo logró. Brian luego decidió llevar varias partes a su casa con la intención de dispersarlas en varios lugares. Incluso él hizo un croquis para mostrar a la policía dónde pensaba dejarlas. No obstante, el crimen no pasó desapercibido. Al contrario, el vínculo de Warren con la comunidad hizo que su desaparición fuera notada y que se activara rápidamente la búsqueda. Poco después del juicio, en un emotivo homenaje, los amigos y vecinos de Warren instalaron una escultura en honor a él entre la librería y el café donde él pasaba sus días. La figura es un recordatorio de que aunque él viviera en la calle,
Era mucho más que una víctima. Era un ser humano valioso, querido por todos y que siempre sería recordado. Durante el juicio se reveló algo perturbador. Desde meses antes de desvivir a Warren, Bryan había expresado a sus padres su deseo de quitarle la vida a alguien. Él describió incluso diferentes métodos para hacerlo y sus padres le decían que dejara de pensar en esas cosas. Realmente ellos nunca tomaron esto en serio porque creían que era parte de una broma. Esto generó una sensación de incredulidad cuando el horror se hizo realidad. Además, en las declaraciones se reveló que el día antes del hallazgo de las bolsas, los padres de Bryan habían encontrado una licencia de conducir que pertenecía a Warren y una billetera en uno de los autos de la familia. Cuando le preguntaron a Bryan, él les dijo que la había encontrado en la calle. También encontraron una mancha roja en el tapizado del vehículo y Bryan les explicó que era pintura utilizada en sus clases de efectos especiales. A pesar de estas señales de alerta, sus padres nunca buscaron ayuda profesional para su hijo. La defensa de Bryan intentó argumentar que él sufría de un trastorno depresivo mayor que, combinado con factores ambientales, desencadenó un episodio de demencia temporal que lo llevó a cometer este delito. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que el crimen fue planificado y que además tenía frialdad. El hecho de separar el cuerpo en partes, además de los intentos de ocultar las evidencias, mostraban claramente que él no actuó de una manera impulsiva. Era un asesino calculador. El juicio duró 20 días y concluyó el 6 de enero del año 2023. La sentencia fue rotunda. Bryan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue trasladado al complejo correccional de Buenavista en Colorado para cumplir su condena. En este momento, mientras escuchaba la sentencia, Bryan sonrió, lo que solo incrementó la indignación de todos los presentes. Su confesión y sus palabras previas al crimen quedaron grabadas en la memoria de quienes presenciaron su juicio. Mencionó que lo hizo porque él quería ser un asesino serial famoso. Finalmente, la memoria de Warren vive en el corazón de aquellos que lo conocieron y rodearon. Gracias por acompañarme nuevamente en otra historia real. Si te pareció interesante este caso, te invito a suscribirte al canal, a dejar un like y a activar la campanita para que te avise cuando yo suba algún otro video. Nos vemos en una siguiente historia.